2. Establecimiento de las constituciones. El constituyente, cuya función es el establecimiento del Estado, la proclamación de la legitimidad y la expresión del estatuto contentivo del ordenamiento constitucional de aquel, se manifiesta bajo variadas modalidades. Las principales son: a. El otorgamiento, modalidad utilizada por los reyes, en ejercicio de su soberanía de derecho divino que, de forma graciosa y unilateral, o bajo la presión de inevitables circunstancias políticas, conceden a sus súbditos una constitución. Con esto se establece una monarquía constitucional, esto es, limitada o, mejor, autolimitada, como si el soberano accediera voluntariamente a ceder parte de sus poderes y concediera privilegios, libertades y derechos en provecho de sus súbditos. Este fue el proceso de constitucionalización de las monarquías europeas en el siglo XIX, y esa la doctrina que lo justificó, para sostener todavía la apariencia de la independencia de este régimen ante los gobernados. En realidad, muchas de tales constituciones otorgadas fueron impuestas al rey por levantamientos populares que las exigieron, o por la presión de los grupos sociales dominantes o cogobernantes. Eso fue la Constitución Española de 1812, la de Cádiz, otorgada por Fernando VII por presión del levantamiento militar de Riego. También tuvo este carácter el decreto orgánico de la dictadura, dado por Bolívar el 28 de octubre de 1828. B. En la actualidad, ha habido manifestaciones de este tipo de decisión constituyente en el caso en que una dictadura, personal o colegiada, generalmente militar y originada en un golpe de Estado, formula, mediante un acto constitucional, las metas de su acción inmediata, los poderes que se atribuye y las garantías que dice conceder a los gobernados. Sin piso democrático, como toda constitución otorgada, irrevocable, pues está dada graciosa y unilateralmente, esta clase de decisión constituyente carece del carácter de garante de un proceso político dentro del derecho. Es una típica decisión de poder, un acto político con fuerza constituyente, impuesto, que dura lo que quiera su autor, y que parece intentar una autolegitimación. En modalidades constituyentes como estas, no tiene presencia ni participación el destinatario de la Constitución, el pueblo. Es como si se le redujera a la simple obediencia, o que su función política en los procesos constituyentes fuera la de legitimar lo decidido, por su asentamiento tácito o su consenso explícito, cuando aclama y respalda la acción de quienes otorgaron la Constitución. No es frecuente, pero con una base de clara democracia, el caso de las constituciones que resultan de un pacto, de una negociación política, de la concertación entre grupos dominantes en pugna, o entre el poder establecido y sus opositores. Así se han conformado sistemas constitucionales de colaboración, de integración nacional suprapartidaria, antihegemónicas. Las viejas cartas constitucionales, como la famosa Carta Magna de 1815, fue eso. Un acuerdo entre un rey débil y una nobleza poderosa que le arrancó derechos y garantías. Y eso fueron las cartas pueblas del derecho foral español en la Edad Media, pues así las ciudades consiguieron estatutos locales privilegiados. Hoy día, más que en la teoría, en la praxis política hay entendimiento entre los más extremos contendientes y, de hecho, más que en los textos constitucionales, se estructuran modos de gobierno que son verdaderos pactos constitucionales. Eso fue, entre nosotros, el cogobierno pactado entre liberales y conservadores, ratificado por un plebiscito en 1957, y mucho de tregua y pacto tiene también la Constitución de 1991. De la participación popular en el proceso constituyente se ha institucionalizado de varias maneras, entre las cuales destaca la iniciativa, que no es otra cosa que la facultad para que los ciudadanos puedan, como un derecho político más, dirigir peticiones colectivas, masivas, a los organismos competentes, en el sentido de reformas constitucionales concretas, inclusive, derogatorias. Aquí sí puede hablarse con propiedad de democracia de participación, porque, aunque no sea el pueblo mismo el que toma la decisión, el peso de su solicitud obliga a considerar las propuestas y a formalizarlas en la dirección indicada por los peticionarios. Los representantes elegidos por el pueblo reciben una comisión ineludible de sus electores, que aplican un mecanismo de democracia semidirecta que crea una relación de dependencia entre aquellos y estos en un esquema de demanda popular, respuesta política, favorable que acerca el poder a sus fuentes.
Otra manera más usual de participación popular en el área del poder constituyente es el referéndum, mecanismo inverso a la iniciativa. En este procedimiento, el organismo competente adopta la decisión constitucional respectiva, la que no entra en vigencia hasta tanto no sea refrendada por una votación mayoritaria. O sea, que la decisión es condicional. No goza el pueblo de iniciativa, pero sí de poder de veto, lo cual le hace partícipe efectivo de poder. Igualmente, en el mismo ámbito democrático, cada vez se utiliza más el método plebiscitario para el establecimiento de una constitución nueva o para reformar la existente. En este caso, se somete a la votación popular, para que resuelva por mayoría positiva o negativa, el texto jurídico de una modificación constitucional. La aprobación o rechazo implica que el pueblo mismo es quien decide con efecto directo e inmediato. La manera más corriente de adoptar una constitución o de reformarla es la convocatoria y elección popular de una convención, asamblea o congreso constituyente, cuerpo que tiene esa función exclusiva, dentro del término prefijado, de forma incondicional o restringida, según la convocatoria. Finalmente, es posible que el propio cuerpo legislativo, el Congreso ordinario, tal es el caso de Colombia, cumpla la doble función de legislar y decidir las reformas de la Constitución, fórmula que envuelve una inconveniente confusión entre dos poderes de distinta naturaleza y alcances. Como se ve, hay procedimientos autocráticos y democráticos. Sin que sea posible descartar los primeros, la tendencia va en estos tiempos en favor de los segundos y, en especial, en el sentido de la prevalencia de aquellos en los que participa el pueblo en el proceso, como iniciador, instancia de aprobación o con capacidad decisoria sobre materias constitucionales, y ya no como mero elector de corporaciones constituyentes. Un proceso constituyente supone: A. Una clara decisión política de cambio, adoptada por quienes tienen capacidad real para realizar la opción que se proponen. B. Un procedimiento definido, cierto y conducente. C. Metas determinadas y viables, y D. Legitimación popular que apoye la voluntad política de cambio. Así las cosas, cuenta en ello tanto lo político, voluntad de los factores reales de poder y pueblo, como los medios jurídicos, las formas y la legitimidad del proceso.